Buenas jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan, miembro de la Pastoral de Juventud de la Parroquia San Lorenzo y voy a estar compartiendo con ustedes un tema muy especial. Es sobre la pregunta que nos hacemos nosotros los cristianos católicos sobre la relación que María tiene con el misterio de la Santísima Trinidad. Pues bien, para empezar sería bueno entregarle a Dios y pedir la asistencia del Espíritu Santo para que todo lo que diga sea útil para ustedes, para crecer en la fe, para alimentar su amor a lo que creemos, para poder conocer más a Jesús y amar a nuestra Madre, que estamos en su mes, el mes de la Madre, el mes de María, para poder entender que ella es la luz que ilumina nuestros caminos, como la luz de luna en las noches. Entonces es importante honrarla, venerarla y por sobre todo amarla por simplemente ser madre. Bueno, si vamos a hablar sobre la relación que tiene María con la Santísima Trinidad, es importante que como cristianos sepamos lo que es la Santísima Trinidad. Muy bien, la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres personas, sencillo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Nuestra iglesia celebra un día particular, solemne, a la Santísima Trinidad, un domingo después de Pentecostés. Entonces, es también necesario que sepamos que hay que reconocer que es un misterio, porque no podemos entenderlo con razón, con el uso de razón, no podemos entender este misterio. Entonces, es un misterio, no es nada concreto, justificable, ¿no? Entonces, es algo que solamente Dios puede revelarnos. Y como dice una lectura muy linda que pueden leer en el capítulo 16 del libro de San Juan, en el versículo 12 al 13 por ahí, en donde dice que Él nos cuenta lo que debemos de saber, que si cuenta más, sería demasiado para nosotros, que vendrá Él, que es el Espíritu de la verdad, y Él nos encaminará a la verdad. Es una muy linda cita bíblica que nos invita a reflexionar sobre cómo fieles debemos de saber, ¿verdad? Porque Dios mismo sabe que somos su creación, que nos gusta saber todo a fondo, toda la verdad, pero que, bueno, Él en su infinita sabiduría entiende de que, nos hace entender de que hay muchas cosas que no son necesarias saberlas muy a profundidad, sino más bien simplemente creer en ellas y tener fe, verlos con ojos de fe. Entonces eso es lo que hacemos y por ende lo celebramos, lo tomamos como dogma a la Santísima Trinidad, como una doctrina, un pensamiento que no puede ponerse en duda, y la vivimos, la celebramos, nos esperanzamos en ella y la amamos, ¿no? Entonces, para continuar, el misterio de la Santísima Trinidad, que son tres personas distintas, como un solo Dios, como un solo personaje, es el misterio central de nuestra fe, es nuestro centro, ¿verdad? Si te preguntan si sos católico, en qué crees, etcétera, creo en un Dios trino, en tres personas distintas, en una sola forma, simbólicamente hablando, en un triángulo, que en los tres lados de un triángulo, en uno esté Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, forman y son una misma forma. Eso es lo que debemos entender, ¿no? Y entonces, siendo un dogma que es difícil de entender, pues es lo primero que entendieron los discípulos, siendo iluminados por el Espíritu Santo. Van a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 1 al 11, más o menos, de que en el día de Pentecostés, que es el 50º día después de la Pascua, donde cuando estaban en reunión los discípulos tratando de discernir lo que fue la muerte y la resurrección de Jesús, se le aparece el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Entonces ellos ahí comprendieron que Jesús era el Salvador, y no solamente eso, que con todo lo que sucedió comprendieron que el único Dios era
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros los católicos debemos de creer en eso. Por eso es un dogma. Porque ellos, iluminados por el Espíritu, comprendieron eso. Entonces nosotros como cristianos fieles también debemos de entender y comprender que Dios es trino. Muy bien. Ellos tienen la misma naturaleza, tienen una perfecta comunión. ¿Por qué les digo eso? Porque en toda la historia, dentro de la Biblia de la salvación, si es que se ponen a leer sus Biblias, y espero haya un joven que se anime a hacerlo, va desde la creación, entendiendo de que Dios, Espíritu Santo e Hijo tienen un gran vínculo, una estrecha relación que hace que toda esta historia de la salvación sea perfecta, centrado en ellos. Bueno, eso es lo que hay que entender sobre la Santísima Trinidad, que es un misterio. No podemos utilizar la razón para definirla, sino más bien creer en ella. Porque como decía la lectura que les dije, está en el libro de San Juan, en el capítulo 16, de que sabemos ya lo que debemos de saber, que vendrá otro, que es el Espíritu Santo, que nos iluminará en los caminos de la verdad. Entonces hasta el momento, pues bueno, creamos, tengamos fe, es eso, creer. Como creen en el amor, ¿verdad? Muy bien. La relación que puede tener, esa es la pregunta que nos hacemos hoy, ¿verdad? La relación que tiene esta maravillosa mujer con el Dios Trinitario. Fundamentalmente hablando, según la historia que conocemos, desde la Anunciación hasta el nacimiento, la muerte de Jesús, es que la relación fundamental que tienen es que María es madre de Él. Entonces, ¿cuál es esa relación que tiene la Virgen María con la Santísima Trinidad? Sencillo, la maternidad. Muy bien. Si hablamos un poquito, si metemos un poquito de historia, antes del Concilio de Éfeso, que son por los 431 después de Cristo, se tenía por separado la idea de la divinidad con la humanidad de Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en este concilio? Bueno, que es la reunión, ¿qué es concilio? La reunión de obispos que tratan de un tema específico, una doctrina, un dogma nuevo, utilizando el título de Madre de Dios que se le daba a María ya inclusive antes de ese concilio. Ellos tratan de meter la idea, bueno, consiguen hacerlo, de que María, por tener su título de Madre de Dios, es que al mismo Jesús se debe de considerarle Dios y no considerar que su divinidad era aparte, que Jesús era humano, pero su divinidad aparte, tipo que era un superpoder, ¿verdad? No, él mismo, su propia carne, su propia sangre, era Dios, por más que estuvo presente en carne y hueso entre nosotros y haya padecido por nosotros. Era el mismo Dios el que padeció por nosotros, el que murió por nosotros y perdonó nuestros pecados. Entonces en ese concilio es lo que se decide eso, ¿no? Porque había evidencias, decían que se encontraban papiros en donde habían rezos que se le dedicaban a esta mujer, que es muy linda y me gustaría leerles. Es que dice así: oh Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en la necesidad, sino líbranos del peligro, sola pura, sola bendita. Eso decía en la oración, y es muy significativa, porque aparte de ponerle el título de Madre de Dios, también se la ve como una mediadora, como una intercesora, como alguien que puede pedir al Dios Trino por nosotros, alguien que puede interceder por nosotros, ¿verdad? O sea, que convirtiéndose ella en un medio para llegar a ese Dios Trino. Entonces, es definitiva la relación, es una verdad que creemos, ¿verdad? Que es cierta. Bueno, si fijáramos la atención en la importancia de intercesión que tiene María al ser Madre de Dios, hay que hablar un poquitito sobre la base teológica, ¿no? Porque antes del Concilio de Éfeso, muchos pensadores como Nestorio, San Cirilo de Alejandría y algunos obispos de ese Concilio de Éfeso,
decían que era parte de la divinidad de Jesús, ¿no? Eran ideas separadas, su humanidad, su divinidad, aparte, no era uno. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer entender con esto? Que después de eso se logra discernir de que, bueno, tanto la humanidad como su divinidad eran una sola cosa. ¿Qué quiero llegar a hacer entender con esto? De que Dios fue tan amoroso, tan misericordioso, que Él necesitó de la carne humana para poder cumplir su misión, la misión de salvación, ¿verdad? De borrar esa mancha que una vez se generó después de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bueno, es realmente algo impresionante si hablamos un poquito de esto, si logramos enfatizarlo, ¿verdad? Porque si por un solo hombre vino el pecado al mundo, por otro llegó la salvación, ¿no? Y con María sucede algo similar, ¿verdad? Bueno, finalmente nos conviene no olvidar que la maternidad de María con respecto al Hijo asocia su existencia, ¿verdad? La existencia de María se asocia con la existencia de su Hijo, Jesús. Ella es Madre Santísima de Dios, que toma parte en los misterios de Jesús, ¿verdad? Entonces, ella es la nueva Eva, asociada a Cristo, el nuevo Adán. Según un tema que comenzó a desarrollarse en nuestra iglesia, que es algo muy lindo, es una discusión bastante importante, bastante relevante, es que es pensar en esto, es en esta idea. Si la primera Eva dialogó con el demonio, desobedeció a Dios y trajo sobre el mundo muerte y ruina, María, la nueva Eva, dialoga con el ángel, obedece a Dios y trae al mundo al Salvador y con él la salvación. Imagínense, ¿cómo no darle importancia a esta mujer? ¿Cómo no relacionarla con el Dios Trinitario? ¿Cómo considerarla una simple mujer que trajo al Hijo de Dios en el mundo? Bueno, los musulmanes ni siquiera creen en Jesús porque Dios es más que simplemente traer, o sea, que necesitar a un ser humano para traer la salvación al mundo. No, ellos por eso ni siquiera creen en Jesús, que Dios es más grande que eso. Pero imagínense si es que vamos a comprender la humildad que tuvo Dios, el amor que tuvo de venir a este mundo en carne, en nuestra carne, con nuestra carne, y salvarnos, es algo que es digno de admiración, es algo que merece nuestro respeto, nuestro amor, nuestra adoración, porque vino a aparecerse a nosotros, sufrir lo que nosotros sufrimos, derramar su sangre, todo por amor. Es sencillo. Toda la historia de la salvación es una historia de amor, no es una historia de película de terror, no es con desenlaces catastróficos, perjudiciales para la vida humana, no. Todo es por amor, hasta el dolor fue por amor. Si es que ustedes se pusieron a pensar un poquito en la historia de la salvación desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, todo fue por amor. Jesús lo conocía todo porque Dios estaba con él, Dios era él. Él sabía lo que iba a suceder, entonces él lo aceptó. Entonces el amor es el centro de todo esto. Dios no quiso ser un Dios aparte, totalmente con la idea de que no, con el ser humano no vamos a lograr nada. Más bien, a través de nuestra carne con la que se configuró Jesús, sucedió todo esto y tenemos todo esto. La salvación, la esperanza, la redención. Es algo muy lindo y hay que entender. Por ejemplo, o sea, les pongo un comentario. San Francisco de Asís una vez dejó un escrito en donde puso una oración muy linda en la que tiene que ver la Virgen María como Madre de Dios, con ese título muy grande, que así como la iglesia se atrevió, él también se atreve a llamar a María como Madre de Dios en aquel tiempo, ¿verdad?
ahora, por ejemplo, encontramos a María en todas partes, hasta en nuestra foto de celular, en remeras, lo que sea, ¿verdad? Ahora sí le damos la importancia que se merece y debemos de seguir dando. Pero anteriormente no. Anteriormente era algo muy discutido todavía la cuestión de la Virgen, de su santidad, de su vida, su muerte, su relación con Jesús, con Dios, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo era dudoso todavía. Pero hubo personas, como San Francisco también, que ya confesaban de que María era Madre de Dios, por ende se merece todo el respeto, se merece un gran lugar como el corazón del centro de la forma de la Santísima Trinidad, de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, debemos de darle a la Virgen María ese espacio muy importante en el misterio de la Santísima Trinidad, porque Dios, con amor, quiso que a través de la carne humana, del pensamiento humano, de la actividad humana, se realizara con perfectamente la salvación para todos nosotros. Entonces, esta beata mujer se merece que nosotros la digamos mamá y le demos el respeto que se merece, le recemos, oremos por ella, con ella y pidámosle, ¿verdad? Todo lo que necesitemos, porque una madre escucha a su hijo y un hijo escucha a su madre. Eso es una realidad lógica en la naturaleza humana, ¿no? Entonces, Dios es tan bueno todo el tiempo y nos enseña a través de estas humildes experiencias de que el amor lo puede todo, lo reina todo y su amor es perfecto, ¿no? Bueno, para finalizar un poquitito sobre este tema de la relación que tiene con la Santísima Trinidad, pues bueno, ya saben, la palabra que define la respuesta es la maternidad de María, porque tuvo relación con el Hijo, una estrecha relación de madre e hijo, también con el Espíritu Santo, porque como le dijo el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Con eso ya podemos decir que María tiene una gran relación con la salvación de todos, que no es alguien que podemos sacar de la historia porque sí, no, porque queremos ponerle a Dios el título omnipotente de exagerado, ¿verdad? De que Él lo puede todo, que no nos necesita. No, Dios no nos quiere hacer entender eso. Él nos necesita, nosotros a Él mucho más. ¿Por qué digo que Él nos necesita? Porque Él nos ama, es suficiente. Él puede hacer todo lo que quiere sin nosotros, pero Él nos quiere, nos ama. Entonces nos necesitó y lo demostró con esta historia de la salvación en la que tiene que ver esta maravillosa mujer. Bien, desde entonces, desde esa decisión en el Concilio de Éfeso, entonces María es proclamada Madre de Dios. Y hasta ahora podemos verla en todos los lugares, distintas advocaciones, distintos dogmas que con el tiempo fueron estudiados, ¿no? Por nuestros obispos, por nuestros grandes pensadores, y la podemos ver acá. Yo, por ejemplo, tengo acá la imagen de la Virgen de Sueste, mi paraíso, la nueva Eva, el paraíso donde Dios depositó la divinidad, su propia divinidad. Ella es la Virgen María, entonces ella se merece toda la importancia, se merece toda nuestra atención y todo nuestro amor. Muy bien, creo que ya te halagué demasiado. Jóvenes, entiendan que para Dios nosotros somos muy importantes, nos necesita, porque nos ama. Entonces, demostrémosle de que también estamos agradecidos por todo esto, por todo lo que hizo por nosotros. Y simplemente, sin razón, no hace falta razón para amar.
Demostrémosle que la amamos a ella, porque si la amamos a ella, amamos a su hijo. Si amamos a su hijo, amamos al Padre. Bueno, si amamos al Padre omnipotente, amamos todo lo que tuvo que ver con él. Así debe ser el cristiano. El amor debe abundar. Las cuestiones, las dudas, vamos a tener, pero no por eso debemos cegarnos. Porque yo tuve que usar lente para entenderlo. Mentira. Muy bien, les agradezco mucho el espacio y espero que hayamos aprendido algo. Y nos vemos en el próximo bloque. Recemos para que podamos continuar, para que todo esto acabe, todo este problema de la pandemia acabe y podamos encontrarnos y disfrutar todos juntos. Podamos vivir nuestra fe juntos, sin miedo. Y por sobre todo glorificar a Dios. Con cada actuar, con cada palabra, con cada gesto. Hasta luego.